tengo que decir que muchas veces estaba por la zona y teniendo unos minutos libres decidí de pronto tomar porta, llegar a la casa de Fernando, detenerme y tocar el timbre, ¿no? Fernando nunca me dijo no, estoy ocupado, qué sé yo, regreso otro rato. Siempre, siempre me recibió y su generosidad realmente no conocía límites. Con, con su tiempo, que es lo más valioso que todo ser humano tiene, ¿no? Pues bien, yo estoy aquí porque tuve la suerte de ser el editor de su libro Tierra Baldía, ¿no? Y bueno, los ilustres invitados que me han antecedido pues han hecho referencias personales a sus vínculos con Fernando y luego se han ocupado pues de su pensamiento, de sus preocupaciones. Eh, yo solo voy a hacer una referencia personal, es decir, les voy a referir o les voy a ofrecer un testimonio de lo que significó conocer a Fernando Fuensalida y el impacto que tuvo en mi vida. Eh, para eso voy a tener que hablarles un poco de mí, algo que a mí no me encanta personalmente, pero yo creo que después van a poder entender el porqué, ¿no? Yo ingresé a la Universidad Católica en el año 73 y lo hice casi sin saber leer y escribir, porque el examen no era de conocimiento, sino de aptitud, de aptitudes, ¿no? Y mi hermano mayor, que era muy querido para mí y que estaba terminando sus estudios en la Universidad Católica, eh, me animó, me dijo, oye, bueno, ¿sabes qué? Preséntate, hombre, no tienes nada que perder. Y entonces, para darle gusto, me presenté y fui al examen sin ningún apuro, sin ninguna angustia y también sin ningún interés, porque la verdad es que por aquel entonces yo estaba, como dicen, más perdido que zapato en procesión. El caso es que, eh, bueno, di el examen y entré, ¿no? Pero, sí, eh, entonces, bueno, había que empezar clases, pues, ¿no? Y yo había ingresado a la Facultad de Economía, o digamos, a la Facultad de Estudios Generales de Ciencias Económicas y Administrativas, que quedaba en la esquina del Jirón Miro Quesada con la avenida Bancay. Y tengo que contarles que yo pertenezco a una generación y a un grupo social que recibió de manera particular la crisis nacional que nos reventó en la cara. Ya, yo empecé a asistir en el centro de Lima a clases y la verdad es que no tenía la menor idea de dónde estaba parado. Ya, eh, de pronto me encontré en una ciudad sucia, maloliente, desordenada, caótica, realmente una experiencia alucinante, ¿no? Yo pertenecía a una clase media alta que había estudiado en colegio particular, ¿no? En Miraflores, y la verdad es que eh, nosotros teníamos, sentíamos de manera muy fuerte la influencia de la cultura estadounidense, ¿no? Por aquel entonces, pues, el rock y el consumo de drogas y, en fin, todo lo que está asociado a esas prácticas
eran las nuestras. Y para nosotros fue muy complicado ser un adolescente en esa década, que fue la década del gobierno militar. Yo recuerdo haber sentido una gran confusión por el discurso político que era propagado por los medios, ¿no? Ustedes acordarán, en aquel entonces, pues, el gobierno buscaba la reivindicación de las culturas nativas, ¿no? Quiso implantar el quechua como enseñanza obligatoria en los colegios, en todos los colegios de la República, el uniforme único y qué sé yo, y había pues un profundo rechazo a las influencias externas, ¿no? El discurso marxista pues lo invadía todo y había pues que evitar esas corrientes alienantes, ¿no? Y entonces yo entro a la Universidad Católica y me encuentro en un espacio políticamente muy activo, ¿no? Recuerdo, pues empezamos con introducción a las ciencias sociales y empezaron las lecturas de textos marxistas, ¿no? Y era pues las venas abiertas de América Latina, la teoría de la dependencia por aquí, por allá, y era uno tras otro y tras otro y tras otro. Y curiosamente, para una institución que se llenaba la boca con el rollo de la diversidad de discursos y de ideologías y de estar pues abiertos a todo, eso no fue lo que yo encontré. Entonces, yo tuve un primer momento digamos, de simpatías por el marxismo y por todo lo que en ese momento nos proponían, ¿no? Pero llegó un momento en el cual, no sé si por mi, digamos, por mi formación en casa, mi padre era un hombre bastante cercano al pensamiento anglosajón, porque era lo que él había recibido, ¿no? Y yo recuerdo mucho que él me decía, no, hombre, el que más gana, el que más trabaja, más tiene que ganar, porque ese es pues el fruto del esfuerzo. Y entonces, al cabo de un tiempo, empecé a recelar un poco de esta propuesta teórica marxista que todo lo explicaba, ¿no? Tenía respuestas para todo, para absolutamente todo. Todos los problemas de la vida, todos los problemas de la historia, todos los problemas de la realidad podían ser explicados, digamos, desde esa perspectiva. Y llegó el momento en el cual me dije, ¿sabes qué? Esto, no hay nada que pueda ser tan perfecto en la vida humana, ¿no? Y entonces se empezaron a enfriar mis entusiasmos y con el tiempo ya renegué por completo del pensamiento marxista, ¿no? Entonces coincidió que en el año 80 se produce un cambio político en el país y entonces yo me hago empresario. Ya antes había me había cambiado de economía a artes plásticas, había dudado mucho sobre si meterme a ciencias sociales, porque también me tentaba muchísimo la antropología. Y es curioso porque hubiese conocido a Fernando mucho antes de cuando yo lo conocí.
Lo cierto del caso es que me hago empresario, mientras que mis amigos, mis compañeros de promoción continuaron haciendo marxismo, formando sindicatos y haciendo, pues, volviéndose agitadores políticos y qué sé yo. Yo me hice empresario porque esa era la revolución en la cual yo creía, ¿no? Bueno, viene Belaunde, ¿no? Y empieza Sendero, ¿no? Simultáneamente. Y entonces la década del 80 fue un absoluto horror en lo que a mí me tocó vivir. Por supuesto, los horrores siempre son relativos, ¿no? Siempre hay alguien que está peor que uno y alguien que está mejor que uno, ¿no? Pero desde mi pequeña esquina, lo que yo viví en esos 80 fue los, ¿cómo les digo?, los efectos de los extremos a los que puede llegar una ideología que en el fondo es una religión, y es una religión vestida de ciencia, ¿no? Porque los afectos es lo que puede llevar a un ser humano a matar a miles de otros seres humanos, ¿no? Esa pasión no se puede explicar si no es a través de los afectos. El caso es que llega 1990 y yo, la verdad es que estaba anímicamente muy mal. Y la experiencia de ser empresario en un país que odia a las empresas es muy dura, ¿no? Y en ese momento yo estaba convencido de que Sendero iba a tomar el poder, no tanto por su propia capacidad, sino por la incapacidad del Estado peruano, que era apenas una ficción, ¿no? Era una cosa, pues, alucinante ver cómo retrocedía y se ponía de rodillas todos los días. Y yo estaba ya preparándome para emigrar. Tenía que llevarme a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. O sea, no había norte, no había futuro. Y la verdad es que ya estaba en el proceso de arreglar mis papeles. No recuerdo cómo ni a través de quién me invitaron a formar parte de un comité editorial para la formación de una revista de opinión. Y un día me encuentro una mañana en una sala de conferencias de una institución que combatía las drogas que se llamaba Cedro, en donde coincidimos un grupo de personas, ¿no? Una de las cuales era Fernando. Y cuando Fernando empieza a hablar, me quedé de una pieza, porque nunca había escuchado a una persona que tuviese tal dominio de la materia de la que hablaba. Y entonces fue inmediato, ¿no? Nos encargaron la producción de esta revista y nos empezamos a reunir todas las semanas para darle forma a esta revista. El proyecto de esta revista fue extraordinario, ¿no? Porque se juntó un grupo de personas muy afín, muy cohesionado entre sí. Estaba Fernando, estaba Enrique Prohaska, estaba Daniel Figalo, Oscar Limache y yo. Y, y el grupo de pronto empieza a darle forma a esta revista que se empieza a alejar
de lo que son o lo que eran las revistas usuales, pues de opinión, de reflexión y qué sé yo, y empieza a convertirse poco a poco en un espacio de juego intelectual. Para empezar, el título de la revista, que fue propuesto por Fernando, era Orbis Tertius, ¿no? Salido pues directamente de la obra de Borges, ¿no? Y entonces la revista fue adquiriendo tal vuelo que cada día la disfrutaba más, pero llegó un momento en que nos dimos cuenta de que no había forma de que esa revista pudiese ser publicada, porque estaba orientada a un pequeño grupo de excéntricos que sentían el mismo placer que nosotros por el conocimiento, ¿no? Porque Fernando tenía la facultad de eh, establecer correspondencias entre fenómenos asombrosamente distantes y diferentes entre sí, como bien ha señalado ya Ramón y el doctor Neira, también Juan, ¿no? Y yo la verdad es que me sentí tan renovado interiormente, porque venía de sufrir la asfixia de 2 décadas de una estrechez mental que nos estaba matando, ¿no? Y de pronto este hombre nos mostraba el mundo, pero en el sentido más amplio, porque nos enseñó cuáles eran los límites de la realidad. Es decir, ninguno. Con Fernando no habían límites. Podíamos hablar de cualquier cosa, y nos iba a llevar en un viaje absolutamente fascinante. Así fue como de ahí luego dimos el salto, ya no con las mismas personas, pero pasé a formar parte de un grupo de estudio de, digamos, de prácticas tradicionales, ¿no? Como la Kabbalah, la alquimia, el rosacrucismo, como bien han señalado, como bien nos ha recordado Ramón, porque Fernando no, no podía ser encasillado. Nunca llegué a saber cuáles eran sus verdaderas simpatías políticas. Yo creo que Fernando o sentía simpatía por todas o por ninguna, ¿no? Lo cierto del caso es que después de 2 o 3 años se va a vivir a Bolivia, donde está, no recuerdo si fue un año o dos, regresa, y bueno, regresa casado, ¿no? Con la China, y regresa también con un manuscrito bajo el brazo. Y me habla de él, ¿no? Y empezamos a conversar sobre la posibilidad de publicarlo, y cuando me lo da, yo me pegué un susto. Yo me pegué un susto porque el libro, el manuscrito, era aterrador, pero también era deslumbrante, también era maravilloso. El manuscrito era muchas cosas, ¿no? Y me parecía alucinante que un intelectual peruano pudiese auscultar el mundo desde aquí. Y cualquiera que haya leído el libro va a comprobar, o cualquiera que lo vaya a leer va a comprobar que Fernando estaba al tanto de toda clase de atentados, toda clase de hechos históricos en los lugares más remotos del planeta. No solamente de Lima o Santiago o de Quito o Buenos Aires, no, el planeta entero.
Y entonces, bueno, empezamos a trabajar en la producción del libro y bueno, la experiencia fue también alucinante, ¿no? Porque Fernando era bien especial. Eh, es un libro que hicimos varias veces, ¿no? Porque cuando ya estaba avanzado nos volvía a dar otra versión y entonces había que volver a rediagramar, volver a armar. Fue una locura. Y discutimos intensamente sobre cosas que al final ya simplemente las dejamos, como por ejemplo poner un punto seguido después de los signos de interrogación o de exclamación, ¿no? Que es lo que manda la norma castellana. Entonces, Fernando tenía una serie de cosas que, que en ese momento me parecieron encantadoras. Y todo eso fue pues una gran excusa para continuar el trabajo con un hombre de una talla verdaderamente excepcional. Cuando hicimos el libro, bueno, empezamos a distribuirlo, la recepción fue bastante fría. El medio, y sobre todo el medio académico, no lo entendía. No, o sea, ¿cómo pedirle pues a personas que estaban pues preocupadas pues por las comunidades campesinas de la sierra y esto y el otro y cosas parecidas, que de pronto se interesaran en un libro que era pues un petardo de dinamita? Porque el libro, me recuerdo las palabras de Fernando, el libro era una obra sobre la posmodernidad escrito en un estilo posmoderno, ¿no? Eh, Esto me dijo, esto lo recuerdo bien, esto tienes que verlo como un videoclip de MTV, ¿no? Porque es así, es una metralla de cosas que no termina. Y cuando finalmente uno deja el libro, al final del día, al final del capítulo, lo tiene que dejar descansar un rato, porque es intenso, es intenso. Pero ha sido uno de los libros que más satisfacciones me ha dado. Eh, Después de eso, bueno, seguimos viéndonos un tiempo y nos fuimos distanciando un poco por esas cosas de la vida que a todos nos pasa, pero siempre nos veíamos de vez en cuando, ¿no? Con alguna regularidad, y así pues hasta que ya finalmente el cigarro le tocó la puerta y le dijo, bueno, ya pues, ¿no? Eh, y lo vi varias veces en sus días finales y creo que nunca he sentido una pena más honda por todo lo que todos estábamos perdiendo. Y de ahí aparece Rebequita, ¿no? Que fue una sorpresa maravillosa por la cual me siento muy agradecido porque me hace sentir otra vez cerca de Fernando. Muchas gracias.